Y para mayor escarnio a Vladimir Putin, por el momento derrotado en todos los frentes en Ucrania, el presidente Zelensky se presentaba ayer de forma telemática en esa reunión del G20. Ahí lo ven, interviniendo en directo y anunciando que una paz es posible. No sabemos si realmente Ucrania pretende ahora esa paz de verdad cuando los vientos de la guerra van a su favor, o es más bien una estrategia a la que se le obliga para mostrar una cierta actitud. El caso es que la intervención de Zelensky fue una de las que más expectación produjo en esa cumbre del G20. Y añadan además otra presencia más, otra bofetada más al régimen de Putin, de Vladimir Zelensky, y es su visita sorpresa a la recién liberada Jersón, un enclave que va a tardar mucho en recobrar la normalidad tras el rastro de destrucción que han dejado tras de sí las tropas de Putin. Zelensky promete que sus tropas seguirán avanzando. Por sorpresa y rodeado de unas excepcionales medidas de seguridad, el presidente Zelensky pisa la ciudad de Jersón pocas horas después de ser recuperada por las tropas ucranianas. La población le recibe al grito de Fuerzas Armadas de Ucrania. El silencio se hace en la plaza central de Jersón para honrar a los caídos. Al son del himno ucraniano, la bandera nacional vuelve a ser izada en el mástil de este edificio gubernamental. Aclamado por los residentes, Zelensky intercambia con ellos algunas palabras antes de comparecer ante los medios de comunicación. What next? ¿Y qué será lo siguiente?, le preguntan los periodistas al presidente ucraniano. Moscú no contesta. Zelensky asegura que no le interesan los territorios de otros países, sino la desocupación de Ucrania. Así lo afirma ante los periodistas en una comparecencia en la que es constantemente interrumpido al grito de Gloria a Ucrania. Zelensky promete avances, pero no dice dónde. También promete reconstruir una región sin agua, calefacción, electricidad ni comunicaciones. Una región que ha quedado devastada por Rusia. Los principales puentes de acceso han quedado así, intransitables tras ser volados por el ejército ruso en su retirada. También fue bombardeada la principal torre de telecomunicaciones que deja a la población sin televisión, radio e internet. Y habrá que reconstruir por completo el aeropuerto de la región tras haber quedado reducido a un amasijo de hierros. Hasta que las infraestructuras se repongan, la población trata de recuperar la normalidad con optimismo. Estamos dispuestos a sufrir mientras esto sea Ucrania. Por supuesto que nos gustaría que todo volviera a la normalidad para que tengamos agua, electricidad e internet y que mi hijo vuelva a la escuela. Pero de todos modos es mejor ahora que antes, afirma este residente. Reconstruir para borrar todo rastro ruso de la recuperada Jersón. Bueno, pero ahí quedan esas palabras del propio Zelensky en el G20 diciendo que también es el momento de lograr la paz. ¿Quiere esto decir que se dan las condiciones para un acuerdo? Se lo vamos a preguntar a Sergio Andrés Pérez, analista militar que nos acompaña. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Buenos días, encantado. Bueno, ¿crees que Zelensky quiere sentarse a negociar la paz ya, de verdad? Personalmente me parece un poco complicado precisamente porque ahora Zelensky está avanzando, del mismo modo que ahora mismo para Rusia puede ser complicado firmar una paz porque parecería que le ha cogido a contrapié. Ahora mismo Zelensky está avanzando, entonces firmar una paz justo en este momento, las condiciones de Rusia serían muy difíciles para el gobierno de Ucrania. Claro, o sea, estamos en un punto entonces que por esa razón a lo mejor no le interesa mucho a Zelensky, pero por lo que dices a Putin tampoco demasiado. Sí, el momento es muy complicado porque ahora mismo yo creo que la paz podría estar más cerca que nunca, pero claro, si firmara ahora mismo la paz, tal y como está el mapa, Rusia se habría anexionado, tendría el corredor hasta Crimea, más las zonas que en un principio había afirmado que deseaba desnazificar. Y Ucrania no habría conseguido, habría perdido menos de lo que en principio podía perder. Entonces lo veo complicado el momento para Putin en una retirada y para Ucrania en un momento en que están recuperando territorio. Claro, desde el punto de vista de la guerra, sobre el terreno, hay muchos analistas que creen que, digamos, el rey de la partida de ajedrez va a ser Crimea.
y que si Ucrania consigue cortar los accesos a la península de Crimea, ahí podría ser el jaque mate a la guerra y a la intervención rusa en su país. Sí, sin ninguna duda, si consiguieran aislar a Crimea sería un gran avance. Lo que pasa que, claro, en Crimea está la flota naval más grande de toda Rusia, por ejemplo. Y entonces no sé yo si Rusia ahí no actuaría de otra manera. Desde un punto de vista militar, por ejemplo, irse de la ciudad de Jersón era lo que cualquiera les recomendaba, porque estaban en una situación en la que tenían el río detrás y al ejército ucraniano delante. Ahora mismo lo que tiene Ucrania delante es una ciudad destruida y todo el río, lo cual es mucho más fácil defender que atacar. Y pensemos que ahora el frío allí también está influyendo mucho, cada vez más. Entonces ahora el repliegue ruso permite dejar la partida en tablas y es Ucrania la que tiene que decidir si avanza o no. Claro, sería difícil para Ucrania renunciar a todo el territorio que ahora mismo ha ocupado Rusia, que es bastante extenso, por más que en el mapa parezca una franja delgada, pero es de una extensión enorme. Y supongo que tampoco estarán por la labor de intentar recuperar Ucrania después de que la tomase Rusia hace unos años. O sea, no estará, por lo menos en sus objetivos inmediatos, ¿no? Sí, a ver, yo Crimea es una de las condiciones que Rusia puso. Rusia, si le reconocen Crimea y le reconocen las regiones de Donetsk y Lugansk, podría firmar la paz. Lo que pasa que yo creo que para Ucrania eso es algo inviable, porque sería aceptar todas las demandas rusas desde el principio. Claro, ¿es posible que las posiciones rusas se afiancen al otro lado del río, donde se encuentran ahora? Es que yo creo que la clave es todo el río del Dnieper. Yo leía hace poco que Ucrania ahora quería intentar cruzar el río. Claro, para Rusia ahora mismo defender la zona es mucho más sencillo, porque el que ataque tiene que cruzar el río, y con el invierno por delante, pues en principio esa zona para Ucrania puede ser muy difícil de atacar. Si el conflicto se enquista, pues Rusia así mantiene todo el territorio cruzando el río, en principio no. Fíjate, si nos damos cuenta, simplemente Jersón, se habla de la ciudad de Jersón, pero lo que es el Oblast, la provincia de Jersón, la gran mayoría está en el lado ruso, está en el lado que ahora ocupa Rusia, en el otro lado del río. Pues claro, de Jersón han tomado la ciudad, pero lo que es la provincia, la gran parte del territorio lo mantiene Rusia. Entonces ahí es donde puede ser complicado, ver Ucrania qué pasos da y con qué ayudas cuenta también económicamente. El tiempo quizá, me refiero climatológicamente hablando, esté ayudando a ese avance ucraniano, a que se mantengan ahora los frentes activos. En teoría, cuando llegue el invierno esto se debería reducir su ritmo, ¿no? Sí, en principio yo creo que por ambas partes el límite es el río. Claro, cuando hablamos del río es que el río Dnieper es una bestialidad. Entonces, cruzarlo implica un esfuerzo militar en invierno considerable. Y yo creo que Rusia precisamente se ha replegado por eso, porque es que quedarse donde estaban, con el río detrás y el ejército delante, era un suicidio. Bueno, pues nos da la sensación, por lo que nos has contado, Sergio, que efectivamente esas conversaciones de paz por las que abogaba ayer el propio Zelensky todavía están bastante alejadas de la agenda de ambos presidentes. Vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias por atendernos, Sergio. Un saludo. De acuerdo, muchísimas gracias. Un saludo.